Bienvenidos a su programa Escrito Está. Yo soy Jenny Gómez y es para mí un enorme gozo poder estar una vez más con todos ustedes. Ya estamos en la 6ª temporada, vamos juntos a ver la enseñanza bíblica del día de hoy. ¿Sabe usted qué dice la Biblia del tema del adulterio? Acompáñame en este momento para que juntos lo descubramos. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Toda lengua confesará a Dios. Escrito está. En Proverbios capítulo 6, versículo 32 al 33 dice la Escritura: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. El adulterio destruye la vida y vivirá con una vida de oprobio, con una afrenta que nunca se desvanecerá. El significado de adulterio es ayuntamiento carnal voluntario entre persona casada y otra de distinto sexo que no sea de su cónyuge. En la Biblia la palabra adulterio significa relación sexual de una persona con otra que no es su esposo o su esposa. Los fracasos matrimoniales y muchas otras cosas destructoras existen por causa del pecado. Existen porque los seres humanos han decidido que su camino es mejor que el camino de Dios. Ellos han decidido que el cumplimiento de sus deseos es más importante que obedecer y glorificar al Creador y sustentador del universo. Sin embargo, el cristiano tiene que aprender lo que la Biblia dice sobre el adulterio con el fin de verlo de la forma en que Dios lo ve. Solo cuando cambiamos nuestros puntos de vista en línea con la opinión de Dios, podemos vivir una vida bienaventurada y plena en todos los sentidos. El adulterio es un pecado grave contra los mandamientos de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 14 dice la Escritura: no cometerás adulterio. Mateo capítulo 19, 18 una vez más nos recalca, dice: no matarás, no adulterarás. Una vez más dice aquí: no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, pero aquí es un tajante no adulterarás. En Mateo capítulo 19, versículo 18 vemos esto: el pecado, aunque solo sea con codiciar o con ver a alguien, dice la Escritura en Mateo 5, 27 y 28, viste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero dice la Escritura: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. El adulterio no tan solo es a veces, y quiero detenerme en este punto, porque a veces pensamos que el adulterio es solamente cuando ya se comete el acto sexual. Pero la Biblia aquí es clara cuando dice que cuando una persona ya codicia a otra persona, ya pecó en su corazón. El pecado empieza primero en la mente, después por los ojos y después en el corazón. Los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos, a no ser que se arrepientan y confiesen su pecado. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué significa? No van a heredar el reino de Dios. Bueno, el reino de Dios es la esfera de la salvación, donde Dios gobierna como rey sobre todos los que le pertenecen por la fe. Las personas se caracterizan por esos pecados que no son salvas. Esas personas que siguen practicando, que siguen obstinadas en ese pecado del adulterio, podemos decir que no son salvas, según la Escritura. El adulterio es algo repugnante para Dios. Porque dice la Escritura tajantemente: no adulterarás, no cometerás adulterio. En Levítico capítulo 20, versículo 10 a 14, dice la Escritura: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Aquí la Biblia dice que tajantemente en el Antiguo Testamento una persona cuando se encontraba en pleno acto de adulterio, a esta persona la mataban a pedradas. Esto estamos hablando del Antiguo Testamento, en Levítico usted lo puede corroborar. Entonces,
Dice la Escritura más adelante en el versículo 11, en el versículo 12, dice la Escritura que cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. En el versículo 12 dice, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Esta es una perversión delante de los ojos de Dios. Y su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Aquí recalcamos esto, dice la Escritura, esto es delante de los ojos abominación. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ella para que no haya vileza entre vosotros. Usted puede decir, bueno, qué seriedad, qué serio es esto, pero el pecado antiguamente así de esta manera se quitaba, se exterminaba el pecado a través de muerte, dándole muerte a aquella persona que cometía el agravio, a aquella persona que se encontraba en pleno acto de adulterio se apedreaba y otras personas eran quemadas vivas. Jesucristo dijo que no debían cometer adulterio. En Mateo capítulo 5, versículo 27, esto lo vemos en el Nuevo Testamento, dice la Escritura, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. El adúltero rompe la solemne promesa que le hizo a su cónyuge el día de su boda. Además, el adulterio es pecar contra Dios. Los hijos también sufren. Podrían verse también separados de uno de sus padres. ¿Qué dice la Biblia del adulterio? Bueno, el adulterio no es solo un pecado en contra de su pareja, es también un ataque contra la santidad del matrimonio y una línea de conducta que puede causar estragos en la vida de muchas personas. El adulterio es un pecado contra Dios y contra uno de los cónyuges. En Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice la Escritura, y quiero detenerme en esta porción de la Escritura, dice, honrosos sean en todos los matrimonios y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios honra en gran manera el matrimonio, porque Él mismo lo instituyó en la creación. En Génesis capítulo 2, versículo 24 dice la Escritura, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La relación conyugal se estableció con la primera institución humana. Unirá, esto significa, conlleva el sentido de una unión permanente o indisoluble, de modo que no se consideraba el divorcio. Esto es algo precioso que dice la Escritura, que el Señor desde el principio de la creación hizo todo esto santo, la unión, el matrimonio lo hizo santo. Bien, estoy muy emocionada con este programa, con este tema. Quédese con nosotros, vamos a una breve pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Escrito Está. Qué bueno que sigue con nosotros. Continuamos con el tema, el adulterio. En Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, habla de una mujer que fue sorprendida en adulterio. Esta mujer, dice la Escritura, que fue llevada delante de Jesús. Y Jesús estaba escribiendo en el piso, en tierra. Estaba inclinado. Y llegaron y le trajeron a esta mujer y le dijeron, maestro, ¿qué hacemos? Esta mujer fue sorprendida en pleno adulterio. Moisés nos enseñaba que esta mujer tiene que morir. Y esto le estaban diciendo a Jesús para tentarlo, para ver qué les decía. Jesús, levantando su vista, dijo unas palabras tan profundas. Les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Escritura que desde el más grande, desde el más viejo hasta el más joven, se fue retirando uno a uno. Esta mujer se quedó ahí nada más con Jesús y el maestro le pregunta, Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están aquellas personas que querían matarte, que te estaban juzgando? Dice, bueno, ya no están. Ya se han ido, Señor. Entonces Jesús le dice algo muy importante.
ni yo te condeno, ni yo te juzgo. Vete y no peques más. Definitivamente Jesucristo perdona el pecado del adulterio y perdona otros pecados más. Pero la Escritura es muy tajante cuando dice, nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, vete y no peques más. Esta mujer se fue perdonada, iba a morir, pero el Maestro intervino. Le dijo estas palabras, vete, pero ya no peques más, ya no practiques más este pecado. No sé cuántos años, cuánto tiempo estuviste practicando este pecado, pero yo te perdono porque Jesucristo tiene toda la potestad, todo el poder de perdonar pecados. Le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Así la Escritura, así la enseñanza nos dice esto, vete, yo te perdono. Jesucristo nos perdona cuando nosotros nos acercamos a Jesús, nos perdona, pero es necesario que no sigamos practicando aquel pecado. No debemos de seguir ofendiendo más a Dios y sobre todo a nuestro entorno, a nuestros seres queridos. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, aquí nos enseña que nadie somos inmune a la tentación o al pecado. Dice la Escritura, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La Biblia está llena de ejemplos de personas demasiado confiadas en sí mismas. Hay personas que se sienten muy seguras de sí mismas. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 2 dice la Escritura, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Esta palabra es tan clara. ¿Por qué nos estaban dando estas pautas? ¿Sabe por qué? Porque de esta manera, si usted tiene a su propio marido, a su propia mujer, va a ser muy difícil que usted sea tentado. Por eso dice el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. No se deben, la Escritura dice que ni el marido ni la mujer ya les pertenece su propio cuerpo. El hombre ya le pertenece el cuerpo de su mujer y la mujer le pertenece el cuerpo de su esposa. Esto es maravilloso porque Jesucristo, nuestro Dios, instituyó el matrimonio como algo santo, algo honroso. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 dice la Escritura, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Será que el adulterio es inmundicia? Claro que sí. Entonces, el Señor Jesucristo no nos llamó a inmundicia, sino nos llamó a santidad, a santificación. Y el único que nos puede santificar es Cristo, pero a través de su sangre que derramó en la cruz del Calvario, a través de nuestra sinceridad delante de Dios, confesarle nuestro pecado a Dios y apartarnos. En Salmo capítulo 32, versículo 9 al 10 dice la Escritura, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que no han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchas personas, según aquí la Escritura, son comparadas con el caballo, con el mulo. Saben que están mal delante de Dios, están en adulterio, sin embargo, continúan con eso, saben que están dañando a su esposa, a sus hijos, pero no les importa. Entonces la Escritura es clara cuando dice, no seáis como el caballo como el mulo, sin entendimiento. Una persona que es obstinada en pecar, es comparada con un caballo o como el mulo sin entendimiento. Usted hoy se está enterando a través de la palabra que es un pecado grande, ofende a Dios el pecado del adulterio. Y en el versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Muchos dolores habrá para el impío. Muchos dolores habrá para aquella persona que es obstinada.
que sabe que está ofendiendo a Dios, está ofendiendo a sus seres queridos, dice la Escritura que va a recibir muchos dolores le vendrán a su vida. Mas el que espera en Jehová, más el que confiesa su pecado, más el que se aparta de su pecado, más el que hace un alto en su vida, dice la Escritura, le rodea la misericordia. Vamos a un breve corte y regresamos con más de su programa Escrito Está. Le invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales en www.veracidadchannel.com con el tema El adulterio. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso en su programa Escrito Está, ya a punto de concluir, estamos en el tercer bloque, pero bueno, vamos a retomar el tema que dice la Biblia acerca del adulterio. Bien, ¿qué hacer para no ceder al pecado? Esa es una pregunta muy importante. En Juan capítulo 15, versículo 4 al 5 dice la Escritura, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es la clave para que usted no ceda a la tentación, no ceda al pecado. Tiene que permanecer en Dios. Porque dice la Escritura en el versículo 5, separados de mí, separados de Dios, nada vamos a poder hacer. Si usted permanece en Cristo, así como el pámpano, así como la vid, usted va a permanecer en Él y va a llevar mucho fruto. Hay una interrogante más. ¿Cómo dejar que el pecado no haga morada en su mente? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, en Romanos capítulo 12, versículo 12, 2, dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Escritura nos enseña, nos aconseja, no se conforme usted a este siglo. No se conforme a este mundo que está viciado, que se ha corrompido. Dice la Escritura que el mundo cada vez más se va corrompiendo, la maldad se va aumentando, pero la gracia del Señor también llega, también se aumenta. Y por haberse aumentado la maldad, dice la Escritura, el amor de muchos se enfriará. Pero la Escritura nos enseña que no debemos conformarnos a este siglo. No debemos conformarnos como todas las personas viven. No debemos ser iguales a las otras personas, sino tenemos que asemejarnos día a día a nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 6, versículo 19 dice la Escritura, habló como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otro tiempo nosotros vivíamos una vida desenfrenada, una vida de pecado, una vida, dice la Escritura, que Jesucristo nos salvó, nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Antes vivíamos en iniquidad, pero ahora en inmundicia, pero ahora tenemos que vivir en santidad. Tenemos que presentar nuestro cuerpo, nuestros miembros para servir a la justicia. Acuérdese usted que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, no, es que es mi vida, yo sé lo que hago. Y la Escritura dice que nuestro cuerpo le pertenece al Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No encubra su pecado, sino confiéselo y arrepiéntase. Proverbios capítulo 28 dice la Escritura, el que encubre su pecado
o sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Aquí es algo muy importante. La persona que está en continuo pecando delante de Dios y que encubre y que no externa al Señor sus pecados, no va a prosperar. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios que predicamos, es el Dios de la Biblia. Hay una pregunta más, ¿Dios perdona el adulterio? Claro que sí, claro que sí. En Lucas capítulo 5, versículo 24 dice la Escritura: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hubo un hombre paralítico que se acercó al maestro, lo sanó y además le perdonó sus pecados. Los fariseos se sorprendían, decían: ¿quién eres tú que perdonas pecados? Solo Dios perdona pecados. Pero aquí la Escritura es clara cuando nuestro Señor Jesucristo les dice: para que sepáis, para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Qué precioso saber esto, que Jesucristo tiene la potestad, tiene toda la autoridad para perdonar pecados, pero solo puede perdonar los pecados a aquellas personas que se arrepienten con todo su corazón y se apartan. En Isaías capítulo 44, versículo 22 dice la Escritura: yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Qué maravilloso saber esto, que nuestro Señor sabe qué hace con nuestros pecados. El Señor deshace como una nube nuestras rebeliones y como a niebla nuestros pecados. Qué maravilloso saber esto. Tus pecados, cualquiera sea tu pecado, cualquiera sea tu iniquidad, dice la Escritura que Él la deshace como una nube, como a niebla destruye nuestros pecados. Pero hay algo interesante, importante, importantísimo aquí. Dice el Señor: vuélvete a mí, vuélvete a mí. Hay personas que una vez escucharon el Evangelio, una vez creyeron, pero se apartaron. El Señor aquí en su palabra te dice: regresa a mí, porque yo soy el que te perdono, yo soy el que te redimo. La sangre de Jesucristo sigue perdonando pecados. Jesucristo es el único Dios, el único que nos puede perdonar nuestros pecados. Bien, pues lamentablemente se ha acabado el tiempo. Esperamos que nos vea al próximo programa. Su programa escrito está. Yo soy Jenny Gómez y pues para mí fue un grande gozo haber estado con ustedes en este tiempo, en este espacio. Y pues mi deseo es que el Señor le bendiga y sobre todo practique la palabra de Dios para que tenga victorias en su vida. Hasta luego.